Bueno, también estamos revisando el Tehillim, los escritos, los Ketubim, la sección número 3 del Tanaj. Ya hemos estudiado previamente el Tehillim 1, que habla acerca de la congregación de los malvados y alejarnos de ella y frecuentar la congregación de los Sadikim para obviamente alejarnos de la maldad y acercarnos a la justicia. El capítulo número 2, Tehillim número 2, dice así: ¿por qué se reúnen con tumulto las naciones y los pueblos murmuran vanidad? Se han puesto en pie los reyes de la tierra y los príncipes se consultaron juntos contra Adonai y contra su ungido, diciendo: arrancaremos de nosotros sus coyundas y arrojaremos de nosotros sus sogas. El que mora en los cielos reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará con su furia y con su furor los turbará. Pues yo he nombrado mi rey sobre Sión, mi monte sagrado. Referiré el decreto de Adonai que me ha dicho: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Pídeme y te daré naciones por heredad tuya y propiedad tuya los confines de la tierra. Quebrántalos con vara de hierro, como un objeto, obra de alfarero, destrózalos. Entonces ahora reflexionen reyes, tomen instrucción jueces de la tierra, sirvan a Adonai con temor y regocíjense con estremecimiento. Deseen al inocente para que no se enoje Elohim y pierda el camino. Cuando se encendiere un poco su furia, felices todos los que se protegen debajo de él. Bien. Bueno, aquí nos menciona otra vez estos conceptos duales. Por una parte, el pensamiento de las naciones y por otra parte, el pensamiento del pueblo de Israel. Las naciones del mundo están buscando actuar en contra de Adonai y de su ungido. Contrario a esto, el pueblo de Israel está confiado en Akadosh Baruj Hu. Las naciones del mundo se confabulan entre ellas para tener el dominio mundial. Esta es una oposición completa a el establecimiento de la divinidad de Akadosh Baruj Hu como el rey del mundo y de su Mashiach, de su ungido. Entonces, Akadosh Baruj Hu tiene ya un plan establecido para reinar sobre todas las naciones, aun cuando las naciones quieren en primer lugar tomar esta posición. Akadosh Baruj Hu viene y, contrario a todo esto, se sobrepondrá y se establecerá como el rey del mundo. Entonces Israel gobernará sobre todas las naciones. Esto se oye fácil, pero la situación será un conflicto serio. Como dice el versículo 9, quebrántalos con vara de hierro, como un objeto, obra de alfarero, destrózalos. Entonces no es una situación fácil llegar a la confrontación, pero esta confrontación se da porque las naciones del mundo buscan tal confrontación. Israel únicamente, bajo el mando de Hashem y de su ungido, volteará las cosas y reinará la divinidad. Este es el capítulo número 2 del libro de los Tehillim. Nos vemos pronto.